Me llamo don Ernesto Luján, tengo 70 años, y aquel 12 de junio de 2023 marcó el final de una ilusión que había alimentado durante toda mi vida. Mi hija Laura se casaba en Madrid, en una boda de esas que salen en las revistas, más de 180 invitados, una finca en Aranjuez, orquesta, catering de lujo. 3 semanas antes recibí su llamada. Papá, la boda será muy íntima, solo familia cercana. Durante unos segundos creí que era una broma. La había criado solo desde que su madre nos dejó cuando ella tenía 6 años. ¿Y yo qué soy entonces, Laura?, pregunté. Su silencio fue la respuesta más cruel. Ni una palabra, ni una excusa, solo el ruido del aire entre nosotros. Me había borrado de su día más importante, y lo peor es que lo hacía con una frialdad que me heló la sangre. Colgué el teléfono despacio, con un nudo en el pecho. Miré las fotos del taller, su diploma de bachiller, los dibujos de niña pegados en la pared. No imaginaba que el destino, justo entonces, estaba empezando a escribirme otra historia. Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez te borraron de un momento que tú ayudaste a construir. 2 días después de aquella llamada que me partió el alma, el teléfono volvió a sonar. Esta vez no era Laura, sino una voz grave, profesional. Don Ernesto Luján, le habla don Ricardo Gómez, del despacho notarial de la calle Atocha. Necesito que venga cuanto antes. Es sobre una herencia pendiente. Me quedé en silencio. Herencia. Una palabra que no esperaba escuchar. Le pregunté si se trataba de un error, pero insistió con tono cortés y firme. Acepté, más por curiosidad que por esperanza. El despacho olía a madera encerada y papeles viejos. El notario, un hombre de barba canosa y gafas delgadas, me recibió con un apretón de manos discreto. Sobre la mesa reposaba un sobresellado con el emblema del registro de Salamanca. Este documento proviene de Argentina, me explicó. Es el testamento del señor Julián Morales, fallecido el pasado mes de mayo. Tuve que sentarme. Julián había sido mi socio y amigo en la carpintería que fundamos en los años 80, antes de que él emigrara. Hacía más de 20 años que no sabíamos el uno del otro. Me temblaron los dedos al abrir el sobre. El notario comenzó a leer con voz lenta, casi solemne. Dejó a mi compañero y hermano de oficio, don Ernesto Luján, la parte que le correspondía en la empresa Morales y Luján, así como la cuenta asociada a la venta de 2002. Su honestidad merece más que mi gratitud. Luego añadió, la suma asciende aproximadamente a 1.8 millones de euros, más intereses. No supe qué decir. Miré el sello, el papel, la firma. Todo era real. Mientras mi hija organizaba un banquete de lujo sin invitarme, la vida, en un gesto inesperado, me recordaba que no todo se mide en invitaciones ni vestidos blancos. No sentí euforia. Sentí calma. Una calma profunda, limpia, como si alguien allá arriba hubiera esperado el momento justo para equilibrar la balanza. Regresé a casa caminando despacio por el paseo del Prado. Los árboles estaban en flor, y el aire olía a lluvia reciente. Pensé en Laura, en cómo se había ido alejando de mí sin darse cuenta. No la culpaba del todo. El mundo le había enseñado a admirar lo brillante, no lo sólido. A la mañana siguiente, guardé el documento en una carpeta azul, junto con mi viejo contrato de carpintero y algunas fotos del taller. Nadie debía saberlo. Ni ella, ni sus amigos, ni sus suegros. No era dinero lo que había recibido. Era justicia, silenciosa y exacta. Durante días repasé cada detalle del testamento. Julián me recordaba con afecto. Hablaba de mi lealtad, de las noches en las que trabajábamos hasta tarde reparando muebles para pagar los sueldos de nuestros empleados. El hombre justo siempre recibe lo que sembró, había escrito en una nota adjunta. Esa frase me acompañó durante semanas. La escribí en una hoja y la dejé sobre el escritorio. Cada vez que el dolor por Laura me apretaba el pecho, la leía despacio, como quien afila la paciencia.
No respondí a ningún mensaje sobre la boda. No pregunté, no reproché. Aprendí que el silencio puede ser la forma más digna de resistencia. Dejé que los días pasaran, con el sonido de la radio vieja, el olor a barniz y el zumbido constante del taller. Un viernes, al cerrar el portón de hierro, miré mis manos manchadas y pensé, no necesito estar en ninguna foto para saber quién soy. El dinero de Julián no me devolvía juventud ni familia, pero sí algo más valioso, la certeza de que la decencia, aunque tarde, siempre encuentra su camino de regreso. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no había perdido todo. Había perdido una invitación, sí, pero había recuperado mi voz. Laura nació una tarde de octubre de 1989, en el Hospital Virgen de la Salud, en Toledo. Recuerdo que al verla por primera vez pensé que nunca podría fallarle. Tenía los ojos de su madre, pero la mirada firme de los Luján. Cuando su madre se marchó, apenas 6 años después, prometí que aquella niña jamás conocería la palabra abandono. Fueron años duros, pero no me quejo. La carpintería era pequeña, húmeda, pero tenía el olor que siempre me hizo sentir vivo. Madera recién cortada, cola blanca, barniz secándose al sol. Allí crecimos los dos. Ella haciendo los deberes sobre el banco de trabajo mientras yo lijaba tableros hasta medianoche. A veces, cuando el frío apretaba y el gas se había terminado, la cubría con mi abrigo y le contaba historias de muebles que cobraban vida. Se dormía escuchando el sonido del cepillo de carpintero, como si fuera una canción de cuna. Con el tiempo, empecé a recibir encargos más grandes. Mesas, puertas, armarios. Trabajaba 12 horas al día, pero cada peseta que ganaba la destinaba a Laura. La matriculé en un colegio privado, porque quería que tuviera lo que yo nunca tuve: educación, oportunidades, futuro. Recuerdo aún el día en que me entregó su boletín con todo sobresaliente. Lo hice por ti, papá, me dijo. Y yo, con las manos llenas de serrín, no supe cómo responderle. Solo la abracé. Los años pasaron rápido. A los 18, obtuvo una beca parcial para estudiar administración en Madrid. El resto lo pagué con préstamos. Vendí mi viejo coche y algunas herramientas para cubrir la matrícula. No me importó. Siempre pensé que el esfuerzo de un padre no se mide en lo que guarda, sino en lo que entrega. Cuando terminó la carrera, le compré su primer coche de segunda mano por 3.200 euros. Aún tengo la foto del momento en que se subió. «Eres el mejor padre del mundo», dijo riendo. Yo creí en esas palabras. Pero el tiempo, ese juez silencioso, empezó a cambiarlo todo. Conoció a Daniel, su futuro marido, en una empresa de marketing donde empezó a trabajar. Era un joven de buena familia, con maneras suaves y un discurso lleno de promesas. Al principio me alegré, la veía feliz, segura. Pero pronto noté algo distinto en su forma de mirarme. Cuando iba a visitarla a Madrid, ya no me presentaba como mi padre, el carpintero, sino como mi padre, Ernesto. Sin oficio, sin historia. Me pedía que no la fuera a recoger al trabajo, que no contara que vivía de la madera. «Papá, es que en mi entorno todo el mundo tiene otra imagen», me dijo una tarde, sin mirarme. Esa frase fue un martillazo, pero guardé silencio. Pensé que era parte de su juventud, que con el tiempo entendería. Yo seguía enviándole dinero. Le pagaba el alquiler de su piso compartido, las reparaciones del coche, incluso algunos caprichos. Ella siempre me agradecía con mensajes cortos, cada vez más impersonales. «Gracias, papá, eres un amor». Pero el tono era frío, distante. Cuando Daniel apareció de manera formal, lo invité a cenar en casa. Preparé merluza al horno, puse mantel limpio, y abrí una botella de vino que guardaba desde los tiempos de mi boda. Él fue amable, cortés, pero en su mirada había algo que no se puede esconder: condescendencia. «He oído que tiene su propio taller», dijo con una sonrisa seca. «Así es. 30 años ya. Debe ser bonito trabajar con las manos», comentó,
como quien elogia un pasatiempo de jubilado. Laura se rió, nerviosa. Yo simplemente asentí. Entendí que para ellos, mi oficio era una anécdota, no un legado. Con el paso de los meses, las distancias se hicieron más largas. Ya no venía a Toledo los fines de semana. Si la llamaba, decía estar ocupada. Sus mensajes se redujeron a fechas, cumpleaños, Navidad, fin de año. Un día, mientras reparaba una mesa antigua en el taller, sonó el teléfono. Era ella. Papá, Daniel me ha pedido matrimonio. ¡Qué alegría, hija! Será una boda grande, muy elegante, dijo con entusiasmo. En una finca en Aranjuez. Sentí orgullo, sí, y también miedo. Miedo de convertirme en un invitado de compromiso en la vida de mi propia hija. Durante semanas soñé con ese día. Imaginaba entregarla en el altar, ver su sonrisa, escuchar el sí, quiero. Pero la realidad se encargó de despertarme con crudeza. 3 semanas antes de la boda, me llamó. Su voz era fría, distante. Papá, la boda será muy íntima, solo familia cercana. En ese instante, todo lo vivido, los años de trabajo, las noches sin dormir, los inviernos sin calefacción, se desmoronó como un mueble viejo. ¿Y yo qué soy entonces, Laura?, pregunté. Su silencio fue más cortante que cualquier palabra. Esa noche me quedé en el taller, sin encender la luz. Toqué la madera con las manos vacías, como buscando consuelo. Me di cuenta de que todo lo que había construido para ella, lo había hecho desde el amor, no desde el orgullo. Y sin embargo, lo que ella aprendió no fue mi sacrificio, sino mi sencillez como una carencia. A veces pienso que la vida tiene su propia manera de enseñarnos, que lo que se da por amor, si no se valora, vuelve transformado en lección. Lo que no sabía entonces era que esa lección, la mía, llegaría en forma de sobreferrado, con el sello de un notario y la firma de un viejo amigo. La justicia, cuando llega, no lo hace con ruido. Llega despacio, como el polvo de madera que flota en el aire después de un corte limpio. El 24 de junio de 2023, amaneció despejado en Toledo. El cielo tenía ese azul de los días que parecen prometer algo. Yo me levanté temprano, aunque no tenía prisa. El cuerpo se acostumbra a madrugar, incluso cuando ya no hay a quien esperar. Encendí la cafetera, me serví una taza y me senté frente a la ventana del taller. Afuera, los geranios estaban en flor. Pensé en Laura. Ese era su gran día. En unas horas diría sí, quiero, rodeada de luces, música, fotógrafos y aplausos. Yo no estaría allí, y sin embargo, la calma que sentía era casi extraña. Me puse el traje gris que ella misma me había comprado hacía años, para su graduación. Le había costado mucho entonces y recuerdo que me insistió. Papá, ¿te lo mereces? Tienes que ir elegante. Qué ironía, pensé. Ese mismo traje me vestiría el día en que me borró de su vida. No tomé el tren a Aranjuez. En su lugar, fui al despacho del notario en Madrid. Don Ricardo me esperaba con los documentos listos. El aire acondicionado zumbaba. El reloj marcaba las 10 en punto. Firmé cada hoja con pulso firme, como si cada trazo borrara una herida antigua. Con esto queda oficialmente como propietario del 50% de la empresa Morales y Luján, me dijo el notario. Su parte está valorada en casi 3 millones de euros. Asentí. No dije nada. En ese instante, mientras mi hija pronunciaba su promesa de amor en una finca rodeada de flores, yo firmaba la mía con la vida. Sí, merezco. Cuando terminé, salí a caminar por la Gran Vía. Madrid bullía como siempre. Turistas, bocinas, voces, calor. Pero dentro de mí todo era silencio. Un silencio que no dolía, sino que pesaba con dignidad. Me senté en un banco, abrí la carpeta donde reposaban los papeles y la cerré con cuidado. No era riqueza lo que llevaba allí. Era una prueba, un testimonio de que la honestidad, aunque tarde, acaba encontrando su recompensa. Al volver a casa, pasé por el parque donde Laura solía jugar cuando era niña.
El columpio seguía allí, oxidado, balanceándose apenas con el viento. Me quedé mirando largo rato. Recordé su risa, su voz llamándome papá. Empújame más fuerte. En aquel instante entendí que el amor verdadero no desaparece, solo cambia de forma. Esa noche, la casa estaba en silencio. El reloj marcaba las 9, la hora exacta, según su invitación, en la que comenzaba el banquete. Imaginé las luces, los brindis, los discursos. Pensé en cómo se reirían sin saber que el hombre que faltaba en aquella mesa acababa de recuperar algo mucho más valioso que una silla reservada: su dignidad. Serví una copa de vino, el mismo que había guardado desde el cumpleaños de Laura a sus 18. Brindé solo, mirando el reflejo del cristal sobre la mesa. Luego, me senté en mi escritorio, saqué una hoja en blanco. Escribí despacio, sin tachones: querida Laura, hoy entendí que el amor sin respeto no es amor, que la sangre no garantiza la lealtad, ni la educación el agradecimiento, y que hay silencios que valen más que 1000 discursos. Te deseo felicidad, incluso si no puedo acompañarte en ella, porque el amor, cuando es verdadero, no exige presencia, solo verdad. Firmé, tu padre. Doblé la carta y la guardé en un sobre. No la envié. No necesitaba hacerlo. Algunas palabras, cuando se escriben con calma, ya cumplen su destino sin moverse del lugar. Apagué la luz del escritorio, pero dejé la del taller encendida. Entré y me quedé de pie, observando los muebles a medio hacer. Había una mesa de roble, encargada por un cliente, que debía entregar la semana siguiente. La toqué con la palma abierta. La madera siempre me ha hablado más que las personas. Me dijo, sin voz: sigue, no te detengas. El silencio del taller se volvió un refugio. Afuera, seguramente los invitados brindaban por los novios. Adentro, yo brindaba por mí, por los años de esfuerzo que nadie había visto, por los inviernos sin calefacción, por las veces que callé para no herir, por cada lágrima que no derramé. No sentí odio, ni rencor, solo un cansancio antiguo, el de quien ha amado más de lo que debía. Encendí una vela pequeña, esas que Laura solía poner en su habitación cuando era niña, y la dejé arder sobre la mesa. La llama temblaba, pero no se apagaba. Pensé que así era también el amor de un padre. Herido, sí, pero imposible de extinguir. Antes de irme a dormir, abrí el balcón. El aire olía a verano y a madera. En la distancia, el sonido de una banda tocando Ave María llegaba desde alguna fiesta. Tal vez, quién sabe, desde Aranjuez. Me recosté sin cerrar los ojos. La noche estaba en paz. Pensé en Julián, mi viejo socio, en cómo la vida le dio tiempo para escribir aquel testamento, para reconocerme cuando otros me habían borrado. No lo sabía, pero ese gesto suyo me había devuelto algo que ni siquiera sabía que había perdido: la certeza de valer, sin necesidad de ser visto. A la mañana siguiente, al despertar, el sol entraba fuerte por la ventana. El taller olía a barniz y a café. En el espejo vi mis canas, mis arrugas, mis manos gastadas. Y sonreí. La boda había pasado, y yo seguía aquí, de pie, en silencio, pero completo. La vida, a su manera, había hecho justicia. Había pasado poco más de un mes desde la boda. El verano se deslizaba lento, y el calor en Toledo se pegaba a las paredes como una sombra. Yo trabajaba tranquilo, retomando encargos atrasados y organizando los documentos de la empresa que había heredado. No tenía prisa por cambiar mi vida. Ni siquiera había tocado el dinero de la cuenta. Era suficiente saber que estaba ahí, esperándome como una reserva de dignidad. Una tarde de julio, mientras ajustaba las bisagras de un aparador antiguo, sonó el teléfono. Era un número desconocido, pero la voz al otro lado me resultó familiar, temblorosa. «Papá, soy yo. Laura». No supe qué decir. Su tono no era el de una mujer recién casada, sino el de una niña perdida. «Necesito verte. Es urgente. Ven cuando quieras», le respondí,
aunque por dentro una parte de mí se resistía. Llegó al caer la tarde. Llevaba un vestido arrugado, el maquillaje corrido y el rostro hundido. No parecía la misma que había sonreído para las cámaras en aquella finca de lujo. Traía un sobre en la mano. ¿Puedo pasar?, preguntó con la voz rota. Asentí. Le preparé un café mientras ella se sentaba en la mesa del taller, la misma donde hacía los deberes cuando era niña. Se quedó mirando las herramientas, los tableros, los restos de serrín, como si todo aquello le resultara de pronto familiar y extraño a la vez. Daniel, comenzó a decir, pero se interrumpió. Daniel ha sido detenido. Me quedé quieto. ¿Por qué? Fraude fiscal, susurró. Desvío de dinero. Más de 300.000 euros en impuestos falsificados. El silencio se hizo pesado. Las cuentas conjuntas están bloqueadas. La casa, hipotecada. No tengo nada, papá. Ni siquiera dónde dormir. Se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. Su llanto era contenido, casi infantil. Me dolió verla así, pero no por lo que perdía, sino por lo que finalmente estaba comprendiendo. Le puse una mano en el hombro. Tranquila, hija. Aquí siempre tendrás un techo. Le preparé la habitación que había sido suya, con las cortinas amarillas y el viejo escritorio. Le dejé una toalla limpia y un pijama de algodón. No hablamos más esa noche. Solo se oyó la ducha y luego el silencio. Me quedé en el taller, con la lámpara encendida, mirando los planos de un mueble que debía entregar. No podía dormir. Parte de mí quería abrazarla, protegerla. Otra parte, más vieja y cansada, sabía que esta vez no bastaba con abrir la puerta. A medianoche, escuché sus pasos. Se acercó despacio. Gracias, papá. Sé que no lo merezco. Nadie deja de merecer un techo, respondí sin mirarla. Te borré de mi boda. Y aún así me dejas quedarme aquí. ¿Por qué? Porque sigo siendo tu padre. Pero eso no significa que todo siga igual. Ella bajó la mirada. No insistió. Volvió a su habitación y cerró la puerta. Cuando amaneció, el sol entraba tibio por la ventana del taller. Laura aún dormía. Yo preparé café y salí al porche. El aire olía a higuera y polvo. Pensé en todo lo que había pasado en tan poco tiempo. La boda, la herencia, ahora la caída. La vida tiene una forma curiosa de ajustar cuentas. A veces no castiga, simplemente devuelve los espejos rotos. A media mañana, escuché su voz detrás de mí. Papá, ¿puedo hablar contigo? Se había duchado. Llevaba el pelo recogido y la cara lavada. Tenía la mirada de alguien que ha tocado fondo. Claro, hija. Se sentó frente a mí, con el sobre que traía el día anterior. Esto es todo lo que queda, dijo, extendiéndolo. Facturas, cartas del banco, una notificación judicial. Nos citan para declarar. Y Daniel, en prisión preventiva. Su familia no quiere saber nada. Dicen que no van a manchar el apellido. La frase me dolió por ella, pero también porque recordé cómo esas mismas palabras se usaron, de otro modo, para justificar mi ausencia en su boda. La estética del evento, decían. Qué frágil es la reputación cuando se apoya sobre el desprecio. Papá, me miró con lágrimas contenidas. No sé qué hacer. He perdido todo. Tomé aire. Miré el horizonte, los campos dorados. A veces perderlo todo es la única manera de empezar a ver. Ella no entendió al principio. Solo asintió, cansada. No te preocupes. Por ahora quédate aquí. Descansa. Mañana veremos cómo te ayudo. ¿De verdad quieres ayudarme después de todo lo que te hice? Sí, dije, pero no por compasión. Por aprendizaje. Hay cosas que solo se enseñan cuando la vida nos deja sin muebles que sostener. No respondió. Bajó la cabeza y se fue al jardín. Desde la ventana, la vi sentarse bajo el olivo. Se quedó allí largo rato, en silencio, mirando las manos que antes habían sostenido copas de champán y ahora apenas encontraban descanso entre los dedos. Esa noche cenamos juntos por primera vez en años. Pan, tortilla y vino. Nada más.
No hubo reproches, solo silencio, pero era un silencio distinto, lleno de cosas que por fin empezaban a decirse sin palabras. Cuando subió a dormir, me quedé solo, recogiendo los platos. Pensé en cómo el destino había cerrado el círculo. El mismo día que me había borrado de su boda, ahora regresaba buscando refugio. Y yo, que había aprendido a vivir sin ella, debía ahora enseñarle a vivir sin todo lo que creía tener. No sentí venganza, solo una tristeza serena. La tristeza del carpintero que sabe que antes de reparar una mesa rota, hay que limpiar el polvo, quitar los clavos oxidados y empezar otra vez, desde la base. Esa noche dormí con la ventana abierta. El aire del verano entraba lento, tibio. En el silencio del taller, escuché el tic-tac del reloj y el crujido de la madera al enfriarse. Y comprendí. La justicia no siempre llega con leyes ni testamentos. A veces llega así, en forma de una hija que regresa rota, buscando en tu casa lo que nunca debió abandonar. A la mañana siguiente preparé café y abrí las ventanas. El aire entró fresco, con olor a albahaca del macetero. Laura bajó despacio. Tenía los ojos hinchados, pero la voz, por fin, firme. Papá, gracias por dejarme quedarme. Vamos a hablar, hija, dije, señalando la mesa. Coloqué entre nosotros un cuaderno y un bolígrafo. Es mi forma de ordenar el mundo, escribiendo. Quiero que me digas, sin rodeos, por qué no me invitaste a tu boda. No busco excusas. Busco la verdad. Laura tragó saliva. Miró sus manos. Fue decisión mía, y de la madre de Daniel, susurró. Dijo que un carpintero desentonaba, que el protocolo pedía otra imagen. La estética del evento, así lo llamó. Yo acepté. El silencio pesó. Tomé aire. Entonces no fue por falta de sillas. Fue por falta de respeto. Asintió, con los ojos vidriosos. Tenía miedo de avergonzarlo, de que se burlaran. Y ahora, ¿quién te avergüenza? Pregunté sin elevar la voz. No respondió. Se quedó inmóvil, como quien por fin se ve en un espejo sin filtros. Deslicé hacia ella el cuaderno. Escribe aquí 3 frases. Solo 3. Lo que sabías, lo que callaste y lo que perdiste. Laura dudó, pero tomó el bolígrafo. Escribió lento. Sabía que te dolería. Callé porque quería ser aceptada. Perdí a mi padre el día de mi boda. Leí sin gesto. Arranqué la hoja y la guardé. Bien. Ya tenemos un documento más valioso que cualquier invitación, la verdad. Ella levantó la cabeza. ¿Vas a reprochármelo siempre? No. Voy a recordarte que el respeto es un contrato que se firma a diario. Tú lo rompiste. Ahora hay que rehacerlo, con cláusulas nuevas. Laura respiró hondo. No tengo nada. Puedo trabajar. Puedo limpiar, cocinar. No necesito una criada. Necesito sinceridad. Se quedó en silencio. Abrí un cajón y saqué una carpeta azul. La puse sobre la mesa sin abrirla. Hay algo que debo contarte. No para humillarte, para que entiendas. Le narré la llamada del notario, el sobre del registro de Salamanca, el testamento de Julián. Le hablé de la cuenta asociada a la venta de 2002, de su carta breve. El hombre justo siempre recibe lo que sembró. No dije cifras al principio. Ella escuchó con asombro y vergüenza mezclados. ¿Cuánto, papá? Preguntó al fin, casi en un hilo. Lo suficiente para comprar casas, coches y silencios. Pero no para comprar respeto. Bajó la vista. Por eso estás tan sereno. Estoy sereno porque comprendí que la dignidad no depende de estar sentado en la mesa de nadie. Ese día firmé otro sí. Sí, merezco. Laura apretó los labios. Yo te borré y la vida te devolvió. Me devolvió equilibrio. La interrumpí. Y ahora la vida te trae a ti con un espejo roto en las manos. Se pasó el dorso por los ojos. ¿Puedes ayudarme con lo de Daniel? Citaron para declarar la semana que viene. No sé por dónde empezar. Puedo, respondí. Pero con condiciones. Se tensó. Dime. Primera, no más mentiras.
ni medias verdades, ni por vergüenza, ni por estética. Lo prometo. Segunda, trabajas. Conmigo o donde sea. Cada euro que salga de esta casa tendrá un recibo con tu nombre y una tarea hecha. De acuerdo. Tercera, pides perdón. No con lágrimas, sino con actos sostenidos. El perdón sin trabajo es decoración. Lo haré. Asentí. Abrí la carpeta y mostré los documentos del notario, sin exhibición. Contrataré a un abogado para tu declaración y revisaré la hipoteca. Pero no voy a pagar lujos ni rescatar apariencias. Esto no es un rescate social. Es una reconstrucción. Laura respiró como si por fin soltara una piedra. Papá, siento haber preferido una foto a tu mano. Las fotos no abrazan, dije. Las manos, sí. Guardamos unos minutos de silencio. El reloj marcó las 11:15. Afuera, el sol ya golpeaba el patio. Quiero enseñarte algo, continué. Fui al taller y traje una mesa a medio hacer. El tablero tenía una grieta en diagonal. Un cliente la tiraría, dijo ella. Yo la acolillo, respondí. Se abre la herida, se limpia el polvo, se inserta una mariposa de madera y se encola. La grieta quedará visible, pero estable. Y si se ve, que se vea. Las uniones hermosas son las que confiesan la rotura. Me miró largo rato. ¿Eso vamos a hacer nosotros? Sí, pero sin prisas. Fui a la estantería y tomé una caja. Dentro estaba su carta de niña del 6 de enero de 1998. Papá, quiero que no te canses. Se la tendí. Esto te lo devuelvo. Es nuestra primera cláusula. Laura la acarició con cuidado, como si tocara una madera fina. No sabía que la guardabas. Guardo lo que vale. Volvimos a la mesa. Abrí otra hoja en blanco y escribí. Plan. Debajo, 3 líneas. Abogado y calendario judicial. Trabajo diario en el taller, 4 horas. Salario modesto, recibo. Llamada a la familia de Daniel. No para pedir limosna, para exigir respeto mínimo en tu proceso. Y si no quieren, entonces aprenderás otra lección. Quien te niega en la caída no merece mesa en tu levantarse. Asintió, mordiéndose el labio. Papá, tengo miedo. El miedo bien llevado se llama prudencia. Vamos a usarlo. A mediodía, fuimos a comer al bar de la esquina, Casa Manolo. Ella pidió lentejas. Comimos en silencio. Al pagar, dejé la cuenta encima de la barra. A partir de hoy, guardas los tickets, le dije. El papel es memoria contra el autoengaño. De regreso, abrimos el ordenador. Le mostré una carpeta nueva. Laura, 2023, reconstrucción. Dentro, subcarpetas, abogado, banco, trabajo. Adjunté el PDF de la citación. Ella escaneó sus documentos, ordenó facturas, numeró páginas. El orden empezó a bajar la fiebre. Por la tarde, la puse a barrer el taller. No como castigo, sino como inicio. El serrín flotaba en el rayo de luz. Huele a infancia, dijo de pronto. No es la madera, respondí. Es el trabajo honesto. Antes de anochecer, sonó el teléfono. Era un número fijo. Laura dudó. Contesta en altavoz, le pedí. Sí, era la voz seca de la madre de Daniel. Laura, sentimos lo ocurrido, pero la familia ha decidido que es mejor tomar distancia. Ya nos dirá su abogado. Laura tragó. Me miró. Entiendo, respondió. Solo una cosa. Mi padre no desentona. Ustedes sí. Cuando confunden imagen con honor. Cortó. No lloró. Se quedó mirando el suelo, como si acabara de cerrar una puerta oxidada. Bien, dije. Primer acto firmado. Al caer la noche, redactamos un correo al abogado. Hechos, fechas, documentos adjuntos. Todo claro, sin adornos. Cuando pulsó enviar, suspiró. Siento que esta vez no estoy huyendo. Estás nombrando la grieta, contesté. Eso ya es empezar. En la cocina, serví 2 vasos de agua. No brindamos.
Solo bebimos. Papá, dijo al fin, ¿algún día me perdonarás? El perdón no es un día. Es una costumbre. Ven mañana temprano. A las 8 empezamos con la mariposa de roble. Subió a su cuarto. Yo me quedé en el patio, escuchando el riego automático y el crujir leve de la madera que enfría. Pensé en Julián, en el sello del registro, en la carpeta azul. Pensé en la voz de la suegra, tan segura horas antes, tan vacía ahora. La vida no alza la voz, solo repite la lección hasta que aprendemos. Antes de dormir, dejé la hoja con su sabía. Callé, perdí dentro de mi agenda. No como reproche, sino como guía. Apagué las luces. El taller quedó en penumbra, sereno, con la mesa agrietada esperando la unión. Esa noche dormí sin sueños. Al amanecer, un mirlo cantó en el ciprés. Preparé café. Respiré el olor a barniz. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el espejo roto comenzaba a devolver una imagen posible. No perfecta, sincera. El lunes siguiente a su regreso, a las 8, Laura estaba en el taller con una coleta apretada y zapatillas viejas. Le di un delantal y la mascarilla. Señalé la mesa agrietada. Hoy empezamos por aquí. Primero, abrir la grieta. Después, limpiar. Luego, la mariposa de roble. Trabajó sin hablar. El serrín le cubrió las cejas. A media mañana, marqué con lápiz el hueco de la mariposa. Ella sujetó el formón, insegura. No fuerces, le dije. La madera avisa. Si escuchas, te guía. A las 11 apagamos las máquinas y salimos rumbo a Plaza de Castilla, Madrid. Teníamos reunión con el abogado, don Álvaro Peña, del despacho de la calle Orense 14. Llegamos con la carpeta que habíamos titulado la víspera, Laura, 2023, Reconstrucción. Dentro, subcarpetas numeradas, los tickets del bar, la citación judicial del juzgado de instrucción número 31, copia del préstamo hipotecario y los extractos donde figuraban los cargos de la empresa de Daniel. Hablen con fechas y verbos claros, nos dijo Álvaro. Vi, firme, recibí. No creí ni suponía. Y nada de adornos. Laura sostuvo la mirada. Firme 2 transferencias a petición de Daniel, 2.500 y 4.000. No pregunté. ¿Por qué? Preguntó el abogado. Quería no desentonar, respondió ella, casi en un susurro. Asentí. Álvaro tomó nota, ordenó los documentos, preparó un cronograma. Miércoles, 10:30. Declaración. Me pidió una provisión de fondos. Firmé la hoja de encargo, dejé un cheque. Ninguna palabra sobre cifras delante de Laura. No para esconder, sino para priorizar el orden. De vuelta a Toledo, comimos en silencio. Por la tarde lijamos la mariposa hasta que quedó justo al ras. Laura la golpeó suave con la maza, entró limpia. Así quedará estable, dije. No invisible, estable. Como yo quiero estar, respondió. Esa noche puse sobre la mesa 2 hojas. Nuestro contrato, expliqué. Uno legal para el abogado. Y moral, para nosotros. Escribí a mano. Trabajo diario, 4 horas, salario modesto, recibo semanal. Transparencia, todo gasto registrado. Respeto, no hay reproches en caliente. Si algo duele, se escribe y se habla al día siguiente. Firmamos ambos. Pegué la hoja en la puerta del frigorífico con un imán. Los días tomaron rutina. Laura barría, ordenaba tornillería, aprendía a medir con escuadra. A veces se cortaba un poco. Lavaba la herida, la cubría y seguía. Cada noche, guardaba en una funda transparente los tickets del día. Empezó a notar el peso del recibo honesto. El miércoles fuimos al juzgado. Pasillos largos, bancos de madera, aire frío aunque fuera verano. La madre de Daniel estaba allí. Traje claro, bolso pequeño. Me vio y desvió la mirada. No me acerqué. No hacía falta. Dentro, el funcionario leyó los cargos. Laura habló con voz baja, firme. Fechas, conceptos, pantallazos impresos.
Cuando tocó explicar por qué no preguntó de dónde salían los fondos, respiró hondo. Por vergüenza, dijo. Y por vanidad. Álvaro le hizo una seña. Bien. La declaración terminó sin aspavientos. En la puerta, la madre de Daniel se acercó por fin. Laura, esperamos que esto no trascienda a la prensa. Mi hija la miró, tranquila. Lo que trascienda no depende de mí. Depende de los hechos. Su padre me miró de arriba abajo. Podría evitar ciertas incomodidades. Mi padre ya evitó la peor, replicó Laura. La de confundirme de bando. No añadí nada. Saqué de portadocumentos una copia simple del poder para pleitos, se la tendí a Álvaro. Aquí está lo que falta, dije. Él asintió con discreción. Todo quedaba registrado, papeles, fechas, firmas. La verdad no necesita altura de voz, necesita rastro. Volvimos al taller. Laura se cambió, encendimos la radial. A media tarde, entregamos una mesita restaurada a doña Pilar, cliente de siempre. Ella, al ver a mi hija, sonrió. ¿Esta es la niña? Ya no, respondí. Ahora es la oficial de apoyo. Pilar dejó 2 billetes sobre el banco y pidió factura con NIF. Laura la escribió con pulso serio. Era la primera con su firma. Guardó la copia como quien guarda una fotografía importante. Los viernes hacíamos caja. Sobre la mesa, una libreta cuadriculada. Ingreso, gasto, saldo. Laura llevaba la cuenta. Un día se detuvo. Nunca había visto tan claro para qué sirve cada euro. El dinero es ciego hasta que le pones nombre, le dije. Silla de fresno, lija, luz, pan. Los sábados abríamos mediodía. Al terminar, salíamos a caminar por la ribera del Tajo. Ella me hablaba poco, pero cada frase llevaba madera dentro. En la boda me sobraba ruido, papá. Aquí me sobra silencio. Y me gusta. El silencio bien usado es herramienta, respondí. Sirve para medir sin distraerse. Un correo del banco llegó la semana siguiente. Audiencia de conciliación por la hipoteca. Álvaro preparó una propuesta austera. Habrá que soltar el piso, dijo. Mejor una salida ordenada que una caída sin barandilla. Laura apretó los labios. Lo entiendo. El día de la conciliación, la sala estaba fría. Del otro lado, un gestor del banco revisaba papeles como quien mira un reloj. Álvaro habló por nosotros. Laura asentía. Cuando ofrecieron un plan imposible, ella levantó la mano. Prefiero firmar una dación en pago, dijo. No quiero sostener una casa con mentiras. El gestor la miró sorprendido. Luego miró a Álvaro, después a mí. Tomaremos nota, respondió. Salimos al pasillo sin euforia, pero sin esa niebla que nubla los pasillos cuando uno se engaña. Esa tarde, de regreso, seguimos con la mesa. Lijamos la superficie. La mariposa de roble quedó visible, hermosa. Laura pasó la palma sobre la unión. Se ve la herida, dijo. Sí, respondí. Y por eso no volverá a abrirse. A finales de agosto, imprimimos un rótulo nuevo. Carpintería Luján y hija. Letras sencillas, fondo blanco. Lo colocamos juntos, con nivel de burbuja. Un vecino aplaudió desde la acera. Laura se ruborizó, pero no se escondió. Esa noche, sobre la mesa de la cocina, dejé un sobre. Dentro, su primer salario completo, con recibo. No es caridad, dije. Es intercambio justo. No lo merezco aún, susurró. El merecimiento no se proclama. Se sostiene. Y tú lo estás sosteniendo. Poco a poco llegaron encargos nuevos. Una cómoda de castaño para la calle Alfileritos, un marco dorado para la iglesia de San Ildefonso, 4 sillas para una pareja joven que pagó en 2 plazos y con gratitud. Cada entrega, foto y albarán. Laura organizó un Excel impreso en carpetas de anillas. Encima puso fechas con rotulador azul. El orden comenzó a parecerse a la paz. Una tarde, al cerrar, apareció Daniel con un gesto cansado. Había salido a la espera de juicio, medidas cautelares. Se paró en la puerta. Vengo a hablar,
dijo. Laura me miró. Asentí y me retiré al fondo. No puedo ayudarte, le dijo ella. Yo me estoy ayudando con mi padre. Me han dado la espalda, balbuceó él. Te diste la espalda cuando elegiste la trampa. Tu padre podría. Mi padre ya hizo bastante. Enseñarme a no mentir. Daniel intentó sonreír. No encontró dónde. Se marchó sin estridencias. Cerré el cerrojo en silencio. Gracias por no gritar, le dije a Laura. Estoy aprendiendo a no deberme ruido, respondió. El 15 de septiembre, el juzgado nos citó para una audiencia breve. La madre de Daniel asistió. El juez habló de medidas, de tiempos. No hubo espectáculo. Al final, al salir, la mujer se acercó a mí. Señor Luján, no esperaba esto de su hija. Yo sí, dije. Cuando la madera es buena, aunque la barnicen mal, vuelve a respirar. No hubo más. La verdad ya estaba en el aire, sin micrófonos. Con el otoño llegaron las primeras lluvias. El taller olía a castaño húmedo y café. Laura empezó a atender llamadas. Su voz había cambiado. Frases claras, precios justos, tiempos reales. Un mediodía colgó y se quedó quieta. He dicho no a un encargo que no podemos cumplir esta semana. Antes habría prometido todo. Aprender a decir no es una herramienta más, respondí. Como la escuadra. Te endereza. Un domingo, fuimos a la feria de oficios de la plaza de Zocodover. Montamos un pequeño puesto con 3 piezas restauradas y un cartel con nuestra lista de precios. Un periodista local nos preguntó por el nombre del taller. Laura sonrió, sin titubeos. Porque aquí se trabaja con madera y con memoria. Y mi padre me está enseñando ambas. De regreso, ya de noche, dejamos las piezas en su sitio. Antes de apagar, ella sacó del bolsillo una hoja doblada. Era la que escribió el primer día. Sabía, callé, perdí. Con un bolígrafo añadió una 4ª línea. Reparo. La pegó junto al contrato del frigorífico. Esto es suficiente, papá. Nunca es suficiente, pero es lo correcto. Y lo correcto, sostenido, se vuelve casa. Esa noche me senté en el porche. El aire traía olor a tierra mojada. Laura recogía herramientas, canturreando bajito como cuando era niña. No le dije nada. No hacía falta. La reconstrucción ya estaba en marcha, no en discursos, sino en tornillos bien contados y en palabras exactas. El lunes abriríamos con un pedido nuevo. Un aparador de nogal para una pareja que vino de Argés. Sin lujos. Con factura. Laura ya había medido el hueco. 120 de largo, 80 de alto. En la libreta escribió: entrega, 3 semanas. Miré la mariposa de roble en la mesa sanada. Se veía. Y sin embargo, ya nadie temía la grieta. Comprendí que nuestro contrato no era solo entre ella y yo. Era entre la verdad y el tiempo. Y ese, por fin, empezaba a cumplirse. El otoño terminó de asentarse y el taller dejó de ser solo un taller. En el local contiguo, vacío desde hacía años, abrimos un pequeño espacio de exposición. Un mostrador sencillo, paredes blancas, 3 focos cálidos. En la puerta, un rótulo nuevo: Luján y hija, madera y memoria. No había alfombra roja ni inauguración con brindis. Solo 2 sillas de fresno, una mesa con la mariposa de roble visible y un cuaderno de visitas. La primera semana vendimos una cómoda restaurada a una pareja mayor de Santa Bárbara. Pidieron factura con su nombre completo y se marcharon sonriendo. La segunda semana, un maestro jubilado encargó una vitrina para sus libros. Pagó la señal con un apretón de manos firme y dejó, sin saberlo, una bendición: que esto dure. Un periodista del diario local pasó una mañana de sábado. Hizo fotos discretas, tomó notas. Me preguntó por los años duros, por el oficio, por mi hija. Le conté lo justo. No le hablé de herencias ni de suegras. Le hablé de lijas, de colas animales, de tarugos, de cómo la madera exige paciencia. Cuando se volvió hacia Laura, le lanzó la pregunta que no pude responder yo.
¿Cuál ha sido su mayor aprendizaje? Ella no miró a la cámara. Miró sus manos. Que el respeto vale más que cualquier banquete. Y que el amor no se compra con dinero, se demuestra con tiempo. La frase salió limpia, sin pose. El periodista la apuntó y sonrió. 2 días después, el artículo apareció en la edición digital. Una foto de la mesa sanada, otra de Laura midiendo con la escuadra. No hubo comentarios feroces. Hubo silencios atentos, clientes que llamaron por primera vez diciéndoles he leído. La verdad, cuando respira, no necesita altavoces. Un correo del juzgado llegó a finales de mes. Archivo provisional para Laura y continuación del proceso contra Daniel. Álvaro nos explicó, con su sobriedad habitual, que la claridad de su declaración y los documentos habían hecho su trabajo. No celebramos. Agradecimos. Me limité a guardar el auto en la carpeta azul, junto a la carta de Julián. Una tarde, Laura trajo una caja de su antiguo piso. Fotos, diplomas, un par de vestidos. Dejó sobre la mesa el álbum de su boda. ¿Quieres verlo?, preguntó. Lo abrí sin prisa. Flores, risas, copas. Un vacío exacto donde debía estar mi silla. Cerré el álbum y se lo devolví. No hace falta que lo tires, le dije. Pero no lo uses para medir la vida. Siguieron los encargos. Una barandilla de haya para una casa en Azucaica. 4 marcos sobrios para un estudio de fotografía. En cada pieza, Laura dejó un detalle pequeño. Una unión más cuidada, una arista mejor rematada. Cada noche, al cerrar, anotaba en la libreta, entregado. Con factura. Me di cuenta de que aquella libreta era nuestro nuevo árbol genealógico. No de apellidos, sino de trabajos bien hechos. Un domingo, fuimos a Aranjuez. No a la finca, al jardín del príncipe. Caminamos en silencio, escuchando el agua de las fuentes. Laura se detuvo ante un plátano viejo. ¿Sabes? A veces pienso que la vida me podó a tiempo. Las podas, cuando son limpias, salvan árboles, respondí. Gracias por no cortarme de raíz. No es mi manera. Al volver, me pidió que la acompañara a Toledo Centro. En una papelería de la calle Comercio encargó un sello, Luján y hija. Letras sin florituras. Lo estrenó al día siguiente en un albarán. Ese sonido seco del tampón contra el papel me pareció una campanada nueva. No conté nunca a Laura la cifra exacta de la herencia el primer día. Cuando le mostré los extractos, meses después, no hubo sorpresa avarienta. Hubo silencio agradecido. No quiero nada que no haya trabajado, dijo. Entonces ya lo estás recibiendo, respondí. Tu nombre en cada factura. Pasó 1 año desde la llamada que me borró de la boda. 12 de junio de 2024. Abrí el taller como siempre. Laura entró temprano con pan caliente. Sobre la mesa, dejó un sobrecrema. Dentro, una carta breve. Papá, firmamos mucho en este taller. Albaranes, facturas, presupuestos. Hoy quiero firmar otra cosa. Mi respeto. No vuelve el tiempo, pero vuelve la verdad. Gracias por esperarla conmigo. La guardé donde guardo lo que vale. Luego saqué 2 tazas y serví café. Afuera, el jardín estaba en flor. Un mirlo cantaba en el ciprés. En el banco del porche, la luz de la mañana caía oblicua sobre la mesa con la mariposa de roble. Respiré hondo. No había ruido, ni discursos. Solo trabajo por delante, y una paz sencilla. Comprendí que el notario, al entregarme aquel sobre, no me devolvió dinero. Me devolvió algo que mi hija, ni en su boda más ruidosa, podría comprar: dignidad. Y con esa palabra, sin alzar la voz, la casa volvió a sentirse segura. Abrí la puerta del taller. El día nos esperaba.